Muy bien, muchas gracias. Muy buen día, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Yo como siempre empiezo agradeciéndole mucho a ustedes, mis amigas y amigos representantes de los medios de comunicación, porque gracias a ustedes podemos transmitir un mensaje a mucha más gente que en esta ocasión lo consideramos como un mensaje verdaderamente delicado para este país. Miren, en la voz de más compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, en la mía solo introduciendo el tema lo decimos. Si algo es un rasgo de una descomposición realmente delicada en un país, es cuando las instituciones que deben de procurarnos justicia como sociedad empiezan a tener una agenda distinta a la justicia en nuestra sociedad. Y nosotros, a cualquier seña que veamos, y lamentablemente, como ahorita se detallará, empezamos a ver cada vez más señas, ante cualquier seña de que eso esté sucediendo en México, es decir, el emplear las instituciones de procuración de justicia para cumplir cualquier otra agenda, la que sea, que no sea procurar justicia y ya, será algo que Acción Nacional habrá de combatir, habrá de denunciar y habrá de hacerle llegar a todas las mexicanas y mexicanos que podamos para que ellos juzguen. Para entrar a detalles, le cedo la palabra al diputado, mi querido coordinador, don Juan Carlos Romero Hicks. Hoy no es un buen día para festejar los alcances de la ciencia, la tecnología y la innovación. La constitución política de un país no es un instrumento para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Así lo decía Patrick Henry. Y cuando tenemos un gobierno que le teme la ciudadanía, estamos frente a un gobierno enfermo. Y cuando un gobierno le teme a los científicos, está en terapia intensiva. Es el virus del odio y de la soberbia. Y es el caso de una institución muy seria, que ya tuve el honor de dirigir, fundada en diciembre de 1970, por el presidente Echeverría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nunca, antes de nosotros, los 13 primeros directores habían perseguido la ciencia. Y ahora estamos frente a un caso ominoso, en donde varias compañeras y compañeros intervendrán para explicar lo que queremos. La petición que hacemos es, primero, el inmediato desistimiento de las acusaciones penales en contra de 31 personas inocentes que quieren inculpar. Segundo, la exigencia de una explicación pública de las autoridades del Consejo de Ciencia el día de hoy y de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Presidente, que hoy lamentablemente no es autónoma. En castellano, el verbo procurar no es intentar. No queremos la intentaduría general de la República. Y hoy lo que tenemos es la persecución de muchas personas inocentes. Y tercero, que se transparente de manera pública la totalidad de elementos en que supuestamente basan las acusaciones. En 2 ocasiones, la Intentaduría General de la República ha ido ante un juez para pedir órdenes de aprehensión en Almoloya, acusaciones de delincuencia organizada, de peculado y de otros despropósitos. Nosotros creemos que lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho, no el Estado de chueco. Platicamos brevemente el tema del foro y lo conocemos. La última reforma
a la Ley Federal de Ciencia, la integral fue en el año de 2002, y se establece con toda claridad, y hay 21 menciones en la ley, de que hay un foro consultivo de ciencia y tecnología que tiene 3 propósitos. Primero, ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal. Segundo, ser órgano de consulta del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y tercero, ser la representación de los usuarios para poder tener mejores capacidades de gestión. Y la propia ley establece, y claro, es una pena, el presidente no lee, no escucha, y el fiscal general de la República no ha visitado la ley recientemente, que este foro consultivo tiene una naturaleza de autonomía y que el CONACYT tiene la obligación de financiar su financiamiento, su operación. Poco tiempo después del cambio de la ley de 2002, el artículo 22 del Estatuto Interno del CONACYT estableció que el foro consultivo sería una asociación civil y que ésta tendría su autonomía y su manejo propio, que además en el espectro público no es un caso aislado. El CONACYT tiene 26 centros públicos de investigación y de estos la mayoría son asociaciones civiles y están el CIDE, el Colegio de la Frontera, en Guanajuato hay 3, el de Matemáticas, el de Óptica, el de Competitividad, el Colegio de Michoacán, en fin, son 26 centros. Todos estos se gobiernan bajo este esquema. Y hoy lo que estamos viendo es un golpe artero a la ciencia. A las dictaduras no les interesa la ciencia. Los gobiernos autocráticos no admiten el diálogo. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿quién le calentó la cabeza al presidente? Porque el presidente está desconectado de la realidad, no escucha a la comunidad científica, no ha visitado un centro de investigación en todo su mandato, no ha visitado una universidad, no se ha reunido con un solo ayuntamiento al momento que estamos comentando. No hay un solo artículo editorial que apoye esta persecución, porque esta persecución es absurda. Y no se quedan solamente con 2 acusaciones en el penal del Altiplano, van por una tercera. Esto ya es un odio enfermizo. Y nosotros lo que queremos poner de relieve es que este foro es muy serio. La Fiscalía o la Intentaduría General de la República la semana pasada publicó un boletín en el que dice que el CONACYT le dio dinero a una empresa privada. Falso, no es una empresa privada, es una asociación civil, y que no es cualquier asociación civil, tiene 20 asociados, y los asociados son bastante importantes. ¿Quiénes son los asociados? La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, la Red de Consejos Estatales, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Mexicana de Medicina y otros organismos. Por eso nosotros queremos elevar la voz para exigir que se detenga esta persecución. Y para ello, nuestras compañeras y sus compañeros harán algunas expresiones complementarias. Estamos frente a una invasión de poderes a la fiscalía del presidente, cuando debe ser una fiscalía autónoma. Y una fiscalía debe tener 4 atributos y esta no las tiene. Primero, honestidad, está manchada. Segundo, competencia profesional, no han leído la ley de ciencia. Tercero, la independencia. Y 4, el carácter. Nuestro compañero Gabriel Cuadri hará un comentario adicional. Por favor, Gabriel. Estamos ante un intento claro de destruir a la ciencia mexicana. El régimen del presidente López intenta esta destrucción desde su odio por el conocimiento científico, su desprecio por las instituciones, su aversión por la disciplina académica, su desconfianza en los avances tecnológicos y la antipatía que tiene contra expertos y especialistas.
Desde una tóxica ideología parroquial se propone desmantelar toda la arquitectura científica de nuestro país. Hay un paralelismo inquietante, y esto es muy, muy importante, entre el régimen de José Stalin en la Unión Soviética y el régimen de López Obrador. López Obrador se asemeja a José Stalin, y igual que José Stalin tenía a Trofim Lysenko, que era un espurio científico, un falso científico, que usaba Stalin para purgar, asesinar y encarcelar científicos y combatir a la ciencia, a la llamada ciencia occidental. López Obrador tiene a la señora Álvarez Buila, que juega el papel de Trofim Lysenko en México. Es este dueto, el soviético, Stalin, el stalinista entre Stalin y Lysenko, y el mexicano del presidente López con la señora Álvarez Buila. Lysenko, igual que la señora Buila, despreciaba la ciencia occidental. La señora Buila le llama ciencia neoliberal. La señora Buila está en contra de las instituciones de investigación, igual que Lysenko lo hacía en tiempos de la Unión Soviética. Incluso Lysenko, fíjense el extremo que llegó, de negar la evolución por selección natural, de negar a Darwin, para darle gusto a Stalin de que se heredaban los caracteres adquiridos y de esta forma se podría construir el hombre nuevo comunista al que aspiraba Stalin. La señora Buila aspira a algo similar, negando la biotecnología, prohibiendo la biotecnología en el Sistema Nacional de Investigadores y también llenando de supercherías y de posiciones anticientíficas el Sistema Nacional de Investigadores. Stalin purgaba y encarcelaba, la señora Buila y el presidente López también lo hacen, han purgado a directores de centros de investigación, de centros públicos de investigación, como es el caso más notorio del CIDE, están promoviendo también el fin de la autonomía de la investigación, de la libertad de investigación, están aboliendo la representación formal y participación de la comunidad científica en decisiones de política y están también desapareciendo los fideicomisos de ciencia que han sido fundamentales para financiar a los centros públicos de investigación. También están atacando a la concurrencia entre la academia, entre el gobierno y la iniciativa privada en materia de ciencia y tecnología. Es algo absolutamente fundamental. La productividad y el progreso se dan a partir de la ciencia y de tecnología y de la innovación. Y esto implica también la alianza entre el sector público, la academia, los centros de investigación y el sector privado. El gobierno del presidente López está destruyendo y está combatiendo esta fundamental alianza para el desarrollo del país. Y como ya lo ha comentado el diputado Romero Hicks, lo peor de todo es que ahora se están encendiendo focos rojos en México sobre esta deriva autoritaria del gobierno del presidente López. Esta persecución absurda de los científicos del Foro Consultivo de Ciencia es algo que solamente pudo haberse imaginado en los peores regímenes totalitarios, como fue el régimen comunista de la Unión Soviética y el régimen nazi en Alemania durante el siglo XX. Es algo verdaderamente inaudito y no lo podemos permitir, no podemos tolerar esta deriva estalinista, hay que decirlo con todas sus letras. El comportamiento del presidente López, lo reitero, y de la señora Álvarez Buila es absolutamente equivalente al comportamiento de José Stalin y de Trofim Lysenko en los años 30 y 40 de la desaparecida Unión Soviética. Por eso, desde la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional exige detener el acoso y la represión a los científicos y a la ciencia mexicana. Toda nuestra solidaridad con los científicos hoy perseguidos por el régimen de López, Stalin y Álvarez Buila, Lysenko. Muchas gracias. ¿Margarita? No, y Mario Riestra. Adelante, Margarita. ¿Quién? Doña Margarita Zavala también va a intervenir. Mario, tú también hablas. ¿Nos ayudas antes de... ¿Nos ayudas a presentar con detalles? Correcto. Adelante. Adelante, va a entrar Patricia. Ah, bueno, empiezo yo, ok. Y luego entras tú. Perdón. No, sí. Adelante, mi Margarita. Ok, muchas gracias. Desde luego, estamos en contra del ataque contra 31 científicos
que enfrentan a una fiscalía poderosa, que incluso violenta los principios de autonomía, y que en un acto que es claramente una amenaza a los otros científicos, porque lo hacen en condiciones de ejemplaridad, nosotros rechazamos esta persecución. Es un abuso de la Fiscalía que acomoda el derecho, que acomoda la norma jurídica al servicio de intereses y criterios absolutamente ideológicos. Ha utilizado las instituciones al servicio de la ideología y en contra del futuro de nuestro país y de la libertad de ciencia. Rechazamos, por lo tanto, no es un exceso, es una absoluta injusticia en contra de científicos que solo han demostrado su diferencia contra el manejo hacia la ciencia que se está dando. No escapa para nosotros también que así Hugo Chávez inició en Venezuela un ataque al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, teniendo como consecuencia el exilio forzoso de científicos venezolanos. No queremos eso para México, nos solidarizamos con los científicos, queremos un futuro libre y con ciencia para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si existiera alguna pregunta. Sí, tenemos Asesora. preguntas. La primera es de Maru Rojas, de Radio Fórmula. ¿Hasta dónde va a llegar esta protesta? ¿Qué acción legal pueden emprender? Y disculpen que me salga un poco del tema, pero también se trata de una institución que nos preocupa. ¿Es verdad y en calidad de qué? Que se votó por unanimidad en la Junta de Coordinación Política citar a comparecer en el Pleno al titular del INE, según lo dicho por Gerardo Fernández Noroña. A ver, te contesto primero esta última. En la Junta de Coordinación Política se propuso, estuvo chistoso, porque nosotros como PAN consideramos que un funcionario que tiene que venir a comparecer a la Cámara, al Pleno, es precisamente el fiscal general de la República. Entonces la reacción de alguno de ellos, ya ni me voy a acordar quién fue, entonces que también venga el presidente del INE. Y la reacción del PAN fue, pues bienvenido el presidente del INE. O sea, no hay un solo servidor público que venga a comparecer que no sea algo benéfico y republicano para este país. Ahora, regresando al punto, miren, nosotros lo que estamos haciendo aquí es para empezar, llamado de verdad a la racionalidad, como ya lo dijeron los diputados Romero Hicks, Cuadri y la diputada Zavala. No puede ser, y de cierta manera era mi idea inicial, no puede ser que de por sí como están las cosas en términos de seguridad, de justicia en este país, se atienda primero a otra agenda. No puede ser que cada vez haya más coincidencias de persecuciones con lo que responde a la agenda de quienes titulan las instituciones de procuración de justicia. Es que eso en verdad es gravísimo para un país. Nosotros lo que queremos es expresar con esta rueda y con las actividades y acciones que vayamos sobre la marcha decidiendo, es mostrar nuestra absoluta solidaridad con estas 31 personas, como idea genérica. Y como idea específica, para concluir la respuesta, les diría, ¿cuántas veces? Sinceramente no me sé el dato, si nos pudieran ayudar ustedes, mis amigas y amigos medios de comunicación, ¿en cuántos casos una Fiscalía General, que es persecutora, cuando el Poder Jurisdiccional ya le dijo que no, cuando ya le frenó 2 veces una orden de aprehensión, ¿en cuántos de los casos en este país la Fiscalía General de la República insistirá por una 3ª vez? Creo que sería muy revelador saber ese dato. Gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Raza. Buenas tardes a todas y a todos los diputados. Preguntarles si ustedes están de acuerdo en que, bueno, que no es benéfico para nadie agarrar a rajatabla a todos por igual. En este caso, preguntarles si ustedes consideran que sí es necesario que se haga un análisis de lo que está pasando al interior de los institutos de investigación, con los científicos, con los académicos, porque sí se han denunciado corrupción. Entonces, a lo mejor, no sé, de ahí se están agarrando para decir que sí hubiera una revisión para que quede todo claro en este aspecto. Y si esto tiene que ver con la propuesta que hiciera en la legislatura pasada el presidente de meter la inteligencia, la investigación militar
a los centros de, ahora sí, de investigación, pues para que ellos estén presentes, a ver qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está diciendo o qué es lo que se quiere hacer y que perjudicara a este gobierno. Si ven ustedes que por ahí va el asunto de la inteligencia militar en todos los centros de investigación. Gracias. Margarita, gracias por la pregunta. El año pasado se cometió un horror al desaparecer fideicomisos, muchos de ellos de ciencia y tecnología, desastres naturales, el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, los de Cultura, los de Deporte, la lista es amplísima. 109 fideicomisos. Cuando el presidente anunció el caso de los de ciencia, personalmente lo retamos a que exhibiera evidencia. No ha exhibido una denuncia en este momento a ninguno de los usos de los fideicomisos. Y además no sabemos dónde está ese dinero. En el caso de ciencia eran 70,000 millones de pesos. Que claro, no preguntaron, y si hubieran preguntado, se hubieran dado cuenta que en la ley de ciencia establecen los fideicomisos para proyectos multianuales. Y en todos los casos hay estados financieros, están auditados, son transparentes y son públicos. En este caso del foro consultivo, el foro lo que hacía era promover estudios de investigación y están confundiendo las cosas. Todo servidor público, y es el caso de los que son universitarios en estatales, en federales y centros públicos, los 26 de CONACYT, están sujetos a revisión. Nadie está por encima de la ley, pero en este momento no hay una sola denuncia. Entonces, cuando nuestro presidente declara de manera irresponsable, mentirosa, como lo hizo en los últimos días, pues lo que tiene que exhibir la autoridad correspondiente es una investigación, pero no como está haciendo en este momento. En política es muy difícil reunir consensos. Pues aquí reunieron un consenso en su contra. No hay una sola voz, fuera la directora del CONACYT y la Fiscalía, que esté a favor de esta trastada. Es el tamaño de lo que estamos viviendo. Es una persecución irresponsable. Todos los centros de investigación, las universidades, tienen un principio de libertad académica. Y la libertad académica es la libertad de enseñanza y la libertad de investigación. Y aprovecho para comentar que no hay ciencia neoliberal. Hay ciencia dirigida, hay ciencia aplicada. Y la ciencia se hace con principios de rigor de un método científico, si no, no es ciencia. Y entonces pedir intervención extraña que atente contra la libertad, evidentemente esto no lo vamos a permitir. Aquí está, por ejemplo, Mario Riestre, él es egresado del CIDE. El doctor López Ayón en el CIDE, por presiones renunció, porque en el ámbito de la libertad académica de profesores del CIDE, tenían publicaciones en donde hacían señalamientos de todo tipo, en el ámbito de la libertad académica. Entonces, cualquier asunto que atente contra la autonomía y la libertad académica, nosotros no lo vamos a permitir. Diputado, en este caso, dos ejemplos. Uno, de que se acusó a la hija de Claudia Sheinbaum, que había recibido más de 1 millón de pesos para hacer unos estudios. Y también a Gertz Manero se le acusó de plagio, pero ellos están sin investigarse, inmediatamente los deslindaron de cualquier responsabilidad. Nadie está exento de rendición de cuentas. Por elemental respeto, la autoridad competente es la que debe de hacer alguna precisión al respecto. Por ejemplo, para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y para proyectos de investigación, son los pares académicos los que deciden, no son las autoridades del CONACYT. Todo se hace por pares de carácter académico. Habría que ver sobre qué criterios se le asignó al doctor Gertz Manero esta categoría en el Sistema Nacional de Investigadores. Y en el caso de la otra persona mencionada, de la hija de la jefa de gobierno, no tengo una opinión informada. Habría que ver
en qué características se hicieron los apoyos correspondientes. La siguiente pregunta es de Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Pareciera ser que las palabras se las está llevando el viento, porque en el caso de los científicos, la denuncia ahí está. ¿A dónde más quiere llegar el PAN para evitar esta persecución? Y quisiera así que fueran, no sé, tajantes, si piensan recurrir a algún organismo, no sé, aquí en la ciudad, aquí en el país, al extranjero. Y por otra parte quisiera retomar el caso del INE, que nos concretara, coordinador. Usted estuvo en esa reunión, ¿verdad?, de la Jucopo. Claro. Ok, que nos concretara si hubo ese acuerdo o no, porque digo, hasta ahorita con lo que dijo de cómo se llevó a cabo, pareciera que no hubo nada, pero quisiera escucharlo de su propia voz, porque Gerardo Fernández Noroña dijo: acabamos de acordar, dice, y fue por unanimidad, así lo mencionó, invitar a comparecer al presidente del INE al Pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara no tiene facultades para llamar al presidente del INE a comparecer ante el Pleno, lo podría hacer ante comisiones. Y la otra, ¿no les está faltando algo de comunicación al PAN como para que terminando las reuniones de la Jucopo pudieran decirnos de qué trataron y evitar este tipo de cosas que se están presentando? Porque digo, la fuente es Gerardo Fernández Noroña. A ver, también invirtiendo el orden de tus preguntas, de cierta manera creo que ya respondí. Un acuerdo firmado que como acuerdo de Jucopo ante el Pleno textualmente diga que va a comparecer el titular del INE, no existe, lo acabo de decir. Sí hubo un acuerdo en donde, encontrando las maneras, yo creo, así lo dijo el PAN, que no es una mala idea que venga el titular del INE o de cualquier órgano constitucional autónomo a comparecer ante los diputados. Creemos que eso es algo a favor, para dejarlo absolutamente claro. Segundo, nosotros ahorita estamos solidarizándonos con la comunidad científica. Nosotros, como un paso obvio, lo que buscaremos es recopilar, pues en la medida de lo posible, el parecer también de ellos y de sus abogados, y ponernos a la orden de ver qué más acciones podemos hacer. Por lo pronto hoy hacemos una acción que no es menor, que es denunciar ante el mayor número posible de mexicanas y mexicanos lo que nosotros consideramos que es una persecución y además política. Y que no vamos a cansarnos en decir que eso es algo verdaderamente delicado para un país. Voy a usar las mismas palabras que mi colega Cuadri. Eso ya es empezar a trazar un camino hacia un país estalinista. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jimena Mejía de Excelsior. Gracias. Coordinador, preguntarte si todavía sigue esta alianza con el PRI después de las afinidades que hemos visto con Morena, y había comentado el presidente de la Jucopo que iban a reunirse como alianza para las gubernaturas del 2022, si nos puede abonar cuándo va a ser el encuentro, si se va a realizar. Miren, evidentemente que seguimos en una alianza legislativa aquí en la Cámara por todas las causas que tenemos, con las mismas ideas que ya he expresado antes. Somos una alianza que entiende que cada grupo parlamentario habrá de tener su propia agenda legislativa, pero que estamos listos. Esta va a ser la máxima expresión de nuestra alianza legislativa. Estamos listos para cuando se vengan las reformas constitucionales, que es con las que de hecho, de saque numérico, nosotros como oposición podemos frenar. Así de simple. No ha llegado ese evento, no sé si me explico, en donde vamos a dejar constancia de la sustancia de nuestra unión en esta legislatura. Y decirte que en una secuencia lógica, mira, por cierto, los saludamos, no me dejará mentir el presidente, en una secuencia lógica, Jimé, manteniendo y sosteniendo una alianza legislativa, pues es evidente que el paso inmediato posterior será continuar con una alianza electoral. Es una secuencia lógica, así es que así las cosas, mi Jimé, gracias. Tenemos una última pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde a todos y todas. A reserva de también tomar la opinión de Palacio Nacional, porque yo cubro las conferencias matutinas también, el domingo pasado nos tocó asistir a un evento de CONACYT, justamente al tema de los científicos. Se inauguró el Instituto Nacional para Temas de la Vejez. Es una iniciativa que tuvo el doctor Drucker Colín antes de que falleciera. Yo no me quedé con la duda de lo que usted está mencionando de los 31 científicos. Subí a lo que es a los edificios a preguntar a los investigadores cuál era su percepción del tema de los científicos, si lo sentían como persecución o no. Me llamó la atención que dijeran que no, que ellos estaban de acuerdo con lo que estaba proponiendo la gente de Palacio Nacional, con lo que propone Mariana Álvarez Bulia. Incluso me dijeron que ese instituto, parte de los recursos construido con CONACYT y con el Gobierno de la Ciudad de México, fue parte de lo que ya no se le dio al fideicomiso. Tomarles su opinión al respecto. Y la segunda, del tema que tiene que ver con el Banco del Bienestar. Ayer el presidente López Obrador decía que van por la nómina gubernamental. ¿Qué opinión le merece? Muchísimas gracias. No conozco el tema. ¿Quieres tú, señor? Sí. Bueno, para empezar, el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico no era un fideicomiso, era una asociación civil, y lo era porque su propio estatuto orgánico así lo determinaba. Yo desconozco a qué científicos entrevistó usted, a lo mejor habrá uno que esté de acuerdo, pero el grueso de la comunidad científica se opone a este tipo de medidas persecutoras. Ahora, hay que ver un poquito la historia donde surgió eso. Como bien ya lo expuso el diputado Romero Hicks, en el año 2002 por ley se crea el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico. De inmediato en el estatuto orgánico se crea la figura como asociación civil. Del 2002 al 2019 recibieron recursos públicos, porque así lo decía la ley y el estatuto, y casualmente, solo a los 31 científicos que alzaron la voz contra el régimen dictatorial es en contra de aquellos que se gira orden de aprehensión. ¿Por qué no aquellos que estaban en el 2002 o 2003? ¿No es una cierta casualidad eso? Ahora bien, el primer paso fue cerrarle la llave a los recursos. Dejaron de proveerle de recursos. En el legítimo derecho de acción, interpusieron un juicio de amparo que ganaron. Y el juez de distrito le ordenó al CONACYT transferir los recursos. Bueno, este gobierno no gusta de hacerle caso al Poder Judicial. Y aunado al anterior, fue cuando empezaron su acción penal. Dijeron, ¿quieres ejercer acciones por la vía jurisdiccional? Vamos a ver con quién te topas. Eso es de dictadura. ¿Qué dijo la Corte? Llega el asunto a la Corte porque presentan el amparo en revisión y lo atrae la Corte. En el Inter, mañosamente, lo que hacen es reformar el estatuto orgánico, quitarle el carácter de AC, y la Corte dice, se quedó sin materia. Como ya no existe la AC como tal, ya no se puede transferir el recurso a una AC, únicamente al Consejo Consultivo Interno, pero ya como AC. Pero en el transcurso de este tiempo que se dieron los recursos, los mismos fueron legítimos y legales. Bueno, el fiscal obedece a un patrón, no a la Suprema Corte. El fiscal obedece a su patrón, no a la Constitución, y es el tema que estamos tratando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación.